Durante 3 días, autoridades defendieron su gestión tras fuga de Fernando Alvarado. Fiscal formulará cargos en contra de asambleísta Sofía Espín. Organizaciones sociales no descartan movilizaciones tras la consulta popular anunciada por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Comisión del Régimen Económico ultima detalles del informe sobre el presupuesto general del Estado correspondiente al primer semestre del 2018. La Comisión Ocasional para atender casos de personas desaparecidas pide extenderse por 6 meses más para atender proyecto enviado por Fiscalía. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 30 de octubre de 2018, saludos amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen, como siempre a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Iniciamos. Este martes se cumplió la tercera jornada de comparecencias en el Pleno de la Asamblea Nacional para recibir información en torno a la fuga del país del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. El actual secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Andrés Michelena, defendió la gestión del gobierno nacional. Desde el Pleno, en tanto, hubo cuestionamientos. Se trata del tercer día de comparecencias en el Pleno de la Asamblea Nacional por el caso Fernando Alvarado. El primero en entregar sus argumentos fue el actual secretario de Comunicación, Andrés Michelena. Se acordó mantener una coordinación interinstitucional con reunión quincenal para dar respuesta. De inmediato las preguntas. La asambleísta Ana Galarza, del Movimiento Creo. Y frontalmente le pregunto, ¿es usted el cercano al presidente que podría haber ayudado a su ex jefe a ser un prófugo de la justicia? Quien denuncia no necesariamente va a apoyar la fuga de una persona. Marcela Aguiñaga, de la bancada de la Revolución Ciudadana, pidió precisiones a Michelena respecto de la objeción total al proyecto de ley de lucha contra la corrupción. No, señor Michelena, está mal informado. La ley de lucha contra la corrupción, que dio herramientas efectivas como el comiso anticipado, como el comiso de terceros y el comiso en ausencia, la vetó su gobierno. El presidente Moreno envió hace más de un mes una ley de lucha a la corrupción que compete varias de las propuestas de usted, señor asambleísta, de ustedes, señor asambleísta, y de varias instituciones e instancias de control del Estado. Pero hasta la Asamblea Nacional también llegó el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Jorge Acosta, y el director general encargado del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, Rubén Roballo. Estamos coordinando con el subsistema de inteligencia policial para colaborar en la localización del procesado. Que el Servicio Integrado de Seguridad es una entidad creada para atender emergencias. No serán estas distracciones macros para nosotros no hablar y no seguir fiscalizando. Lo único que hemos visto es culparse a uno u otro funcionario, correr la pelotita de uno a otro. Nadie ha asumido la responsabilidad de la fuga del señor Fernando Alvarado. La exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, fue la ausente durante los 3 días de comparecencias en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sobre Zúñiga ya pesa una acción de la Contraloría General del Estado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y una vez concluido este ciclo de comparecencias, los asambleístas dijeron sentirse inconformes con la documentación entregada por las autoridades respecto de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Los parlamentarios no descartan emprender acciones en los próximos días. Luego de 3 días de comparecencias en el Pleno de la Asamblea Nacional, para conocer los pormenores de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, los legisladores llegaron a una conclusión. Mire, de acuerdo a las versiones de ellos, el responsable directo es del grillete. Lamentablemente, como el grillete no puede hablar ni defenderse, quedan una serie de incógnitas. Y es que hasta el Pleno de la Asamblea acudieron la exministra de Justicia, Rosana Alvarado, el actual ministro encargado de esa cartera de Estado, Paul Granda, el fiscal general Paul Pérez, la ministra del Interior, María Paula Romo,
el comandante general de la policía Nelson Villegas, el secretario de Comunicación Andrés Michelena, el director general encargado del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Rubén Roballo Araque, y el director general del Centro de Inteligencia Estratégica, Jorge Costa Palacios. Todos defendieron su gestión, pero el legislador Héctor Yepes cree que una duda quedó en el aire. Que nadie sabe dónde está el señor Fernando Alvarado. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Juan Lloret critica los protocolos para el seguimiento de los dispositivos electrónicos. O sea, yo no puedo entender cómo los ministros vienen acá a descargar sus responsabilidades en función del grillete. El asambleísta Lenín Plaza también se suma a las críticas a la información entregada por las autoridades. Sin embargo, cree que no es momento para iniciar un procedimiento para llamar a juicio político a algún ministro. Lo que creemos es que deben haber algunos cambios en las instituciones, porque quiere decir que no ha estado funcionando el sistema de seguridad. A pesar de aquello, el Pleno de la Asamblea resolvió que en el plazo de 72 horas los comparecientes remitan información por escrito sobre el caso Fernando Alvarado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tras la audiencia de vinculación de 8 personas por supuesto delito de peculado, la Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para 5 exfuncionarios de la SECOM, entre ellos Marco Antonio Bravo y su hermano Carlos Bravo. En este caso estaría también vinculado el prófugo de la justicia Fernando Alvarado. El exsecretario de Medios Institucionales, Marco Antonio Bravo, aclaró que durante su gestión trabajó exclusivamente en temas periodísticos sin tener vinculación con la adjudicación de contratos, según dijo. Yo como periodista, mi labor era informar a la ciudadanía, informar a la comunidad de las gestiones del gobierno del presidente Correa. Ustedes recuerdan, yo dirigí El Ciudadano, página web, el periódico, el programa de televisión y la radio ciudadana. Esa era mi labor como subsecretario de medios. No era contratar a gente, ni tampoco hacer otro tipo de gestiones relacionadas con las contrataciones o relacionadas con los temas administrativos. El economista Pablo Llanes, todos los documentos yo les voy a entregar para que los tengan. El economista Pablo Llanes, el 15 de julio del año 2013, sumilla un documento en donde dice proceder con la contratación con SATRE. Entrevista. Bien, y hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar con el asambleísta Fernando Burbano precisamente acerca de lo que ha sido todo este ciclo de comparecencias ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el caso Fernando Alvarado. Fernando Burbano, asambleísta nacional por el partido Juntos Podemos, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, vicepresidente de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Asambleísta Burbano, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Qué impresión deja para el legislativo y en particular a usted como legislador toda esta información que se ha podido escuchar por parte de autoridades y exautoridades a propósito de lo que fue la fuga del país del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado? Bueno, creo que en primera instancia la resolución de la Asamblea de convocar a las autoridades a comparecer a nuestro seno fue muy positiva. Definitivamente creo que este es el ejercicio que tiene que hacer la Asamblea. La Asamblea estaba en deuda. Este rumor sobre la contratación de los grilletes, el mal funcionamiento, que la gente se saca los grilletes, ya no era nuevo. Se lo venía escuchando desde hace mucho tiempo y creo que la Asamblea no había puesto cuidado en hacer control político de este tema. Ahora bien, hay que dejar claro que el rol de la Asamblea Nacional es hacer control político. ¿Y qué es control político? Analizar la responsabilidad de los funcionarios, la responsabilidad en el ámbito político. ¿Qué difiere de la responsabilidad penal o administrativa para la cual la Fiscalía, la Contraloría General del Estado son los entes encargados y lógicamente el sistema de justicia quien tiene que obrar? Por lo tanto, es pertinente que la Asamblea analice la responsabilidad política de los funcionarios. Entonces, ahí es donde no debemos confundirnos y equivocarnos en el momento de tomar las decisiones o las resoluciones. Ello queda claro, sin embargo, ¿han quedado satisfechos con lo que ha sido expuesto por estas autoridades?
Yo creo que a lo largo de estos 3 días nos queda claro que hay una falla institucional grave. Si bien es cierto, la ley, los cuerpos normativos mandan, ordenan que existan niveles de coordinación, niveles de cruces de información, de cooperación interinstitucional, pero en la práctica, cuando comienzan a comparecer los funcionarios, todos manifiestan un desconocimiento, todos manifiestan que no han tenido la información, y muchos hasta se manifiestan sorprendidos por el acontecimiento. Entonces, lo que queda en evidencia es de que la institucionalidad está fallando por una u otra razón, y eso es lo cuestionable, porque si vamos a pasar a un modelo de fortalecimiento democrático, necesitamos instituciones fuertes, y para tener instituciones fuertes, instituciones que respondan ante este tipo de problemas. Mire usted, le voy a poner en antecedentes algunas cosas que parecen que son, casualidades, quizás solo sean así. El 8 de agosto, primera, el reglamento que permite la administración del sistema de vigilancia electrónica se lo emite el 12 de mayo, pocos días antes del cambio de la administración. Pero este reglamento contradice, vulnera y cuestiona lo que dice el artículo 559 del Código Orgánico Integral Penal, en el que establece que la entidad, la institución encargada de prestar ayuda para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección es la Policía Nacional. Y este reglamento la desplaza a la policía. Es por ello que se pudo escuchar por parte de la ministra del Interior, en ese caso, que no existió competencia, si se quiere. Porque hay un reglamento, hay una norma de inferior rango que está prevaleciendo ante la ley. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué se hizo caso a un reglamento y no a lo que dice el COIP? Aquí hay responsabilidades, hay omisiones. Avancemos. El 8 de agosto, el Ministerio de Justicia determina que por el cambio de operadora para la cobertura telefónica y de acceso de datos, tienen que migrar a otra operadora. Y notifican al Consejo de la Judicatura el 8 de agosto de que se abstengan de utilizar este recurso, es decir, la medida cautelar del uso del grillete electrónico. Esa comunicación llega el 28 de agosto al Consejo de la Judicatura. Y el 9 de agosto se emite el dictamen de la jueza Silva diciendo que la medida cautelar es el grillete. ¿Quién perdió los papeles? ¿Por qué llegaron tarde? ¿Sí? Días antes de la fuga del señor Alvarado, supuestamente se presenta el informe de la Contraloría donde se determinan algunas irregularidades, pero 2 de ellas son muy claras en las que evidencian la vulnerabilidad del sistema. Tecnológicamente hablando. La una porque no había un plan de contingencia y la otra porque no brindaba las seguridades específicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento que ese informe salía de la Contraloría, acto seguido había que cambiar la medida cautelar. Y ojo, ¿y qué pasa con los otros presos? ¿Qué pasa con las otras personas juzgadas o que están con los grilletes? ¿Sí? Porque claro, porque ahora nos concentramos en este caso puntual, porque se trata del exsecretario de Comunicación por la relevancia, si se quiere, al haber sido una figura pública. Claro, pero el informe de la Contraloría ya dice que es un sistema vulnerable. Así es. ¿No? ¿Y qué pasa con los 2,000 que han de traer el grillete? Entonces este tema deja de ser un tema político y pasa a ser un tema de seguridad ciudadana y público. ¿Sí? Un tema que ya estaba en conocimiento meses atrás. Por eso es que no sorprende que inteligencia, que para otras cosas es muy expedita, muy rápida, muy acuiciosa para estar investigando a las personas, a las instituciones, hoy brilló por la ausencia. Pero ahí, ¿no? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia, según el reglamento y según el sistema que se elaboró, evidentemente era el responsable de administrar el sistema. Pero dése cuenta que ahí se establece un comité interinstitucional justamente para vigilar el cumplimiento de este sistema de vigilancia electrónica. Al parecer no fue convocado nunca. Entonces no hubo nunca los niveles de coordinación. Y han pasado, creo que 3 ministros de la política, han pasado ya 3 ministros de justicia o 2 ministros de justicia. ¿Qué ha pasado? Realmente esto es lo preocupante. Y finalmente, se dice que ha habido una traición interna en el gobierno para el ministro Granda. Mire tal aseveración.
Es decir, que en el propio gobierno hay unas conspiraciones internas. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Entonces este problema se convierte en unas dimensiones que nosotros ya no sabemos qué van a pasar a futuro. Los funcionarios que fueron acusados de negligencia, culpables, que favorecieron porque no comunicaron, los separan. Al día siguiente ellos muestran documentadamente correos electrónicos en los que sí pasaron informes. Entonces entra en cuestionamiento la autoridad ministerial o las autoridades o los directores departamentales, etcétera, etcétera. Porque si no saben que sus subordinados no acatan una orden, no trasladan la información, entonces tenemos ahí realmente una falla tremenda en la administración pública, al tener ministros que no tienen poder de mando frente a sus equipos subalternos. Todo esto lo que nos lleva a la conclusión es que han habido omisiones y fallas institucionales graves, ya no solo sobre el tema del señor Alvarado, sino sobre un tema de seguridad pública. ¿Cómo identificar a los responsables, asambleísta? Yo creo que hay que hacer una investigación profunda, porque usted se da cuenta que a raíz quizás de la permisividad y el evadir las responsabilidades, lo que permite es que se genere impunidad. Ojalá eso no haya sido deliberado. Eso es precisamente lo que hay que investigar, porque casualmente se le quita a la policía una competencia que tenía una competencia legal, se crea un sistema raro ahí para poder administrar este sistema de vigilancia electrónica, y evidentemente eso permite que operadores puedan facilitar, puedan ignorar, no puedan seguir protocolos rigurosos, y hoy lo que tenemos es un fugado. Además, lo grave, ante las cámaras de televisión, los que están con el grillete se sacan y se ponen el grillete sin que se presente ninguna alarma. Entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar con los 2.000 ecuatorianos que han infringido la ley y que tienen este dispositivo en sus tobillos? ¿Están siendo monitoreados? ¿No? Y otra cosa también grave, ¿qué pasa con los supuestos 11 informes adicionales que tiene el señor Alvarado? Justamente a eso quería ir también, porque finalmente Fernando Alvarado ya no está en el país, se lo ha considerado prófugo de la justicia, lo hemos visto a través de videos colgados en YouTube cómo ha hecho una serie de aseveraciones y demás que inclusive en estos últimos días han puesto en entredicho o en la mira al círculo más interno del presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Frente a ello qué? Es que no solo es el señor Alvarado, el señor Cuesta Caputi, asesor del presidente de la República, él habla de una traición interna y él no niega una reunión que ha tenido con el señor Alvarado, y parece ser que otras personas cercanas al presidente se han reunido con el señor Alvarado. Entonces, discúlpenme, estamos hablando de un problema ya de confianza también con el círculo íntimo, a no ser que el presidente conocía de esta situación y había autorizado estas reuniones. A ese nivel tan delicado de tocar la credibilidad y el grado de responsabilidad que tiene el primer personero de la nación, se ha llegado por estas circunstancias, y eso es lo que no estamos mirando. Entonces, con todo este escenario y con todos estos aspectos que usted ha citado, asambleísta Burbano, ¿se podría garantizar una investigación efectiva que nos lleve a identificar responsables de todos estos hechos? Las responsabilidades políticas que son las fundamentales. Porque cuando un ministro, sabiendo que un reglamento va contra la ley, o cuando un ministro teniendo la responsabilidad de coordinar o de tomar las iniciativas para coordinar interinstitucionalmente, para abordar estos problemas que eran de conocimiento público, no lo han hecho, ahí hay una grave negligencia que cae en la responsabilidad política. ¿Una posible complicidad? No sé si sea voluntaria o involuntaria, pero lo grave es de que estas omisiones han provocado la fuga de una persona que está vinculada en serios casos de corrupción. Entonces esto es lo delicado. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo creo que vienen dos cosas. Primero, determinar quiénes tienen la responsabilidad política, y si de encontrar e identificar a estas personas, y en el caso de que quepa para ellas un juicio político, proceder de esa manera. Pero desde el otro punto de vista, ¿cuáles van a ser las correcciones institucionales que hay que tomar? No podemos tener a la policía ausente de esto, o sea, la policía es los últimos que se enteran. Entonces, hay que revisar cómo está funcionando el sistema de monitoreo. Justamente, analizamos todos estos dos escenarios. De un lado, lo que puede ser el inicio de juicios políticos alrededor de este tema, y de otro lado, lo que usted señala ya, el hacer correcciones desde lo institucional. ¿Como Asamblea Nacional se puede avanzar hacia ese objetivo?
Por supuesto, en lo de control político indudable es nuestra responsabilidad, eso lo no debemos se descarta. hacer. Ya, y en el caso de la revisión institucional, no solo nos compete a nosotros, sino al propio Ejecutivo. Así es. El propio Ejecutivo tiene que tomar decisiones, pero en el diseño de cómo está funcionando el sistema, sí. Quizás es necesario que nosotros afinemos el COIP y especifiquemos claramente las responsabilidades en el caso del sistema de vigilancia electrónica y hagamos una reforma al respecto, ¿sí? Y en el caso de todos estos cuerpos normativos que se sobreponen a las leyes, pues evidentemente hay que retirarlos. Y esa también es responsabilidad ministerial, porque no pueden haber estas contradicciones. ¿Algo de esto puede ser considerado inclusive en el tratamiento que ahora mismo se realiza a la Ley de Seguridad Integral del Estado? ¿Podría algo de aquello considerarse? Le pregunto porque usted forma parte de la comisión que analiza el tema. Justamente hoy cuando le escuchaba al secretario de Inteligencia, que bueno, hoy le han cambiado de nombre, pero queda lo mismo, ¿no? Sí me rondó una preocupación, y es hasta dónde el sistema de inteligencia debería obrar de oficio, ¿no? Pero en otras ocasiones sí lo hace. O sea, si sus facultades son determinar riesgos y amenazas en materia de seguridad pública, y si sale en primera plana de los periódicos que hay un contrato, que hay un sistema que no está funcionando, que hay aparatos que la gente se los está sacando y se los pone, que el sistema de monitoreo falla, ¿no le parece que se les debía ocurrir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Aquí puede haber un riesgo para la seguridad de los ciudadanos o no puede haber un riesgo? Y actuar de oficio inmediatamente y proveer esa información que la tienen cruda, procesarla y volverla a inteligencia, porque así se llama, y darle al presidente, darle a las instituciones. Eso uno. Dos, el presidente de la República, ante esta crisis política que se genera en la práctica, lo que hace es convocar a todas las funciones del Estado y las reúne y forma una mesa de algo. Pero ¿qué es lo que proponemos nosotros en la Ley de Seguridad Integral desde nuestra comisión? Proponemos que se establezca un Consejo de Estado integrado por los presidentes de cada función del Estado. Lo que hizo el presidente lo estamos proponiendo en la reforma de ley. Pero para que ya quede normado, ¿no? Sí, pero para que no se reúnan cuando hay una desgracia, una catástrofe o hay situaciones de esta naturaleza, sino que para que tengan reuniones periódicas, para que el tema de la seguridad integral de los ciudadanos sea un eje transversal en la política pública. Correcto. Entonces, las lecciones aprendidas que nos quedan de esto es que la comisión no estaba equivocada cuando proponía que justamente el Consejo de Seguridad Integral del Estado esté integrado por todas las funciones del Estado, porque con este ejemplo se queda demostrado la corresponsabilidad de la justicia, la corresponsabilidad del Ejecutivo, de la legislatura, del control social. Y ojo, y dirán, ¿y la función electoral qué tiene que ver? Si este problema detonaba ya pasada la convocatoria a elecciones, el Consejo Nacional Electoral pasa a tener una relevancia sumamente importante. Y si hubiera algún caso, como por ejemplo en Colombia, cuando la insurgencia hacía paros armados en medio de elecciones, y definitivamente el Consejo Nacional Electoral es importante en este Consejo de Estado. Entonces, como conclusión, sí. Creo que una forma también de remediar a futuro estos casos es dejar establecido un Consejo de Seguridad Integral del Estado constituido por todos los presidentes de las funciones para que se corresponsabilicen en el diseño de la política pública de seguridad. Ahora bien, ya para concluir, asambleísta Burbano, volvamos la mirada nuevamente al tema del control político. Las comparecencias no quedaron allí, inclusive se aprobó una resolución esta jornada luego de estas comparecencias a fin de que el Pleno de la Asamblea Nacional en una nueva sesión pueda analizar toda esta información recibida. ¿Qué es lo que se viene ya en la práctica para que la ciudadanía lo entienda? Yo creo que hemos recibido la comparecencia de 7 funcionarios, creo que más. Es necesario sistematizar esa información, establecer adecuadamente una línea de tiempo para establecer cuáles son sus niveles de corresponsabilidad y, en mi opinión particular, creo que esta información hay que contrastarla con aquellas personas también que han sido de alguna manera acusadas de negligencia administrativa. Hay una funcionaria que, ya lo ha dicho en los medios, que ella presentó sus informes. Hay un funcionario que, no sé, casualmente renuncia. El gerente del sistema renuncia 2 días antes. El Contralor General de la Nación no ha acudido.
Entonces, hay algunos actores que faltan ser incorporados en el proceso. Rondaba esta pregunta de qué pasa con la ex ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, que finalmente no compareció. Así es. ¿Ahí qué sucede? Así es, imagínense. Entonces, al tener todas estas faltas de información, y por otra parte, necesitamos documentar estas comparecencias, porque muchas han sido, digamos, solo orales. Ha faltado una documentación. Y necesitamos formalmente realizar las preguntas a los funcionarios, porque ese es el proceso de fiscalización y control político. Cuando el legislador le pregunta al funcionario, el funcionario le responde documentadamente. Entonces, creo yo que hay que conformar una comisión multipartidista. ¿Otra comisión asambleísta? Sí. Mire, mucha gente dice, ¿para qué tantas comisiones multipartidistas? Pues porque somos el legislativo. Porque entonces, pero existe una comisión de fiscalización y control político. Así es, pero este es un caso especialísimo. Hay que darle un tiempo determinado. La comisión está procesando juicios políticos y tienen cartera, que no se vayan a desviar su atención. En cambio, esta comisión lo que quiere es debería hacer una evaluación de esas comparecencias, reunir la información y presentarle un informe al Pleno en el que diga existe o no responsabilidad política para que la Comisión de Fiscalización procese un posible juicio político. ¿Eso es lo que entonces podríamos ver en los próximos días? Bueno, eso es lo que desde mi punto de vista particularmente considero que debería hacerse para que no exista un prejuicio o un juicio anticipado de valor y decir, bueno, el país necesita una cabeza que tiene que rodar, entonces a ver cuál es el ministro más débil y hagámosle un juicio a ese ministro. No, de eso no se trata. No sería responsable como institución. Deberíamos establecer un proceso que permita determinar cuáles son las reales responsabilidades, porque tenemos más de 7 involucrados, muchos con rango de ministro de Estado. Entonces, creo que tampoco la Asamblea puede caer en esta tentación que por la agenda mediática, ¿sí?, tenga que cada vez que se presentan estos escándalos demandar un juicio político. Y eso es un acto de responsabilidad también política de la Asamblea. Correcto. Asambleísta Burbano, gracias por haber estado con nosotros. La presencia del asambleísta Fernando Burbano hablando acerca de este tema que ha marcado la coyuntura en estos últimos días y tiene que ver con el caso de la fuga del país del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Continuamos con más noticias. Les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional superó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público. La legisladora Liliana Durán pidió que se devuelva este proyecto a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para preparar un informe en el que se recomiende el archivo de esta iniciativa. Les contamos por qué. Liliana Durán, presidenta de la Comisión de los Trabajadores, planteó que se devuelva el proyecto a esa mesa legislativa para que se prepare el informe de archivo, en vista que el contenido y objetivos constan en otras normativas. Con la finalidad de proceder a elaborar el informe para el archivo, porque sería inoficioso volver a plantear una reforma, siendo que ya está en otro cuerpo legal. Norma Vallejo comparte que el proyecto de reformas a la LOCEP sea archivado. Insiste en priorizar el tema de los incentivos jubilares en favor de los ex servidores públicos, especialmente el sector de los maestros. La declaración juramentada sobre no tener recursos en paraísos fiscales ocasionó un perjuicio tanto al servidor público, al trabajador público, como también a las instituciones, pues tenían que salir con permisos a hacer esta declaración en la notaría en grandes colas. Silvia Salgado plantea tratar en las reformas a la LOCEF el tema de la prohibición en el ingreso al servicio público de quienes hayan sido sancionados por casos de violencia sexual a menores. Han buscado las oportunidades y obviamente sí ha preocupado el hecho de que estos profesionales puedan seguir obteniendo las mismas oportunidades a través inclusive de concursos de seguir prestando este tipo de labores. Las intervenciones de los 3 legisladores se superó el primer debate. Clever Aranda, TVN Noticias. Con 92 votos por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para solicitar la comparecencia de Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, y Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, con el propósito que rindan explicaciones en torno al trabajo infantil. El proyecto de resolución fue presentado por el asambleísta Juan Cárdenas. La pobreza y la pobreza extrema son las
originarias de este fenómeno que nos debe preocupar. El legislador Franklin Samaniego señaló que el propio gobierno ha reconocido que 300.000 niños estarían inmersos en el trabajo infantil y acotó que la Constitución protege a los menores frente a cualquier caso de explotación laboral y económica. Pero no son solo datos ni estadísticas, es un rostro, es una familia y es una problemática que transversaliza a la sociedad. La asambleísta Brenda Flor llamó a intensificar los esfuerzos para erradicar definitivamente el trabajo infantil, tal como lo consagran la Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es una situación de vulnerabilidad a nuestros niños, niñas y adolescentes que deberían estar estudiando, jugando, preparándose correctamente para aportar al desarrollo del país, en su momento y gozando de sus derechos, como lo consagra la Constitución. Los ministros de Inclusión Económica y Social y del Trabajo deberán presentar cifras y explicar las acciones que están realizando para combatir esta problemática. Clever Aranda, TVL Noticias. Y a continuación vamos con la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Mashi Belki Sánchez ayichishe ayukuna minga chiwaichi ñukunchi ñami kasna kay pachapi kay quichua shimipi wisaykunata ayichishpa kay wikikin mancha chikunchi. Tercer día, comparecencias Alvarado. Mamayakta tandanaku yuku imapimi konampuya shuhatun rimanaku itatuku yapukuna kacharirka shinayati kaypimi kay Fernando Alvarado runa kasna pakatukushpa llaktamanta chinkarishkamanta astawan kay llaktapi llanka runakuna ima kaypi kawillachinaman shamurkakuna. Kay kutinka secretario de Comunicación de la Presidencia de la República Andrés Michelena runa ima pishmi kayman chayamushpa imashina yakasna pay riksishkata kaypi willachirka shinayatik tuku yapukuna imami y maya taripaykuna tiashkata kaypi tapushpa shinallati kutichirka uyarka kunapash. Reacciones comparecencia pleno. Tauka apukuna imami kasna kay hatun llaktapi llanka runakuna willashkamanta ña paykunapish willashkata rikshichirkakuna. Paykuna kaninmi ñukunchika kasna willashkakuna imawanka mana pakta sakirinchikchu. Shinallati kaypika mashkakunchik minin imashinalla Fernando Alvarado runa kasna kay llaktamanta pakatukushka rishka. Willaykuna imaka kilkapi michayachinakan shinapash ñukunchika shamuk punchakuna imami astawan taripaykuna mañaykuna imata kallarishun nishpami apukuna imaka kaypi rimanakurka. Marco Antonio Bravo, shinallati kay kutin imami kay secom tandanakuypi llanka runakuna imata kasna kay kutin imaka kasna wanachinaman taripanaman kay achishka kan pusak ayllukunami kaypika kasna kay peculado llakikunapi urmashka nishpa taripaykuna imata kallarinapa kaypika riksirishka. Shinallati kay Marco Antonio Bravo kay pay hatun kay secom runa pillanka imami kay kutin kanishka ñukunchika kasna kay pakta kay llankaykuna willachi antakuna imata pusha karkani sinallatik tukuy mañashka kilkakuna imata chayachishami nishpami kaypika riksichishka. Debate reforma LOCEP. Shinallati kay ley orgánica de servicio público kamachi imatami kay kutin imaka kay mamayakta tandanaku yukupi shugniki rimanakuypi kasna ña kaypi apukuna riksirka. Liliana Durán apuk imaka nirkami kay Comisión de Trabajadores hatun tandanaku minkarishkamanmi kay kilka imaka chayanapak ñukunchika mañakunchik ninmi kaypi kasna kay hatun mañashka kilka imataka wakichinapak shugwillayta kaypi rurankapak nishpami riksichirkakuna. Resolución trabajo infantil. Mamayakta tandanaku yukupi kasna ishkun chunga ishki apushita ikuna ima wanmi apukuna imaka kay yuarinakushka kilkata arinirka. Kaypika Raúl Ledesma, pay kay ministro de Trabajo shinallati kay Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social kasna kay tandanaku itapusha runakuna imatami kayman kakayachinka ninmi kaypi wawakuna pakllanka imashina kasna kaypi rikuna charishka. Harkaykuna tiyashka yana paykuna kallarishka chaytami ñukunchika riksinapa kayachigrinchi nishpami kasna yuarinakushka kilka imataka allichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar. Avanzamos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. Representantes de organizaciones sociales y varios legisladores coinciden en que sería inoportuna la intención del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, de una consulta popular para decidir la pertinencia o no de la existencia de este organismo de control. Desde la FENOCIN aseguran que desaparecer al Consejo sería inconstitucional y anunciaron que no se descartan movilizaciones. El anuncio y la intención del presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, Julio César Trujillo, en proponer una consulta popular para que el pueblo decida si se elimina el Consejo de manera definitiva, ha generado eco en las organizaciones sociales. Es así que la Confederación Nacional de Campesinos reaccionó y manifestó que la decisión sería inconstitucional y se violenta el derecho de participación. No se puede permitir que se haga esto. Cuando en la consulta popular del 4 de febrero nos llamaron a consultar, nosotros votamos mayoritariamente para decir que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que estar ahí. La reacción tuvo eco en la Asamblea. Silvia Salgado la considera inoportuna, puesto que en las próximas elecciones seccionales se elegirán por primera vez a los consejeros mediante votación popular. Dijo que también se afectaría a las organizaciones sociales. Eliminarlo realmente me parece una decisión. Primero, o sea, que es retroceder. Segundo, el que debería tomarse los canales constitucionales. No se puede eliminar una función del Estado. De su parte, el asambleísta Fernando Burbano considera que el anuncio por el momento político que vive el país no es pertinente y que más bien se debe fortalecer la participación. Eso de tener aquí vacas sagradas diciendo qué es lo que hay que hacer en el país versus la opinión de los ciudadanos, no me parece lo correcto. Mientras que el asambleísta Raúl Tello, aunque dice que es tarde para esa propuesta, considera que el Consejo de Participación Ciudadana no ha tenido resultados y debería eliminarse. No es beneficioso para el país mantener una institución que lamentablemente durante todo el tiempo de vigencia no demostró además de que pueda cumplir con los objetivos fundamentales que eran de darle transparencia en la nominación de las autoridades de control. Desde la FENOCIN exhortaron al presidente de la República para que no dé paso a la solicitud de consulta y anunciaron que no descartan movilizaciones si es necesario. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Fiscalía General del Estado formulará cargos en contra del asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, entre tanto que los asambleístas esperan que la presidenta del Legislativo ponga a debate los informes de las comisiones multipartidistas que investigaron las denuncias en contra de Espín y también de la asambleísta Norma Vallejo. El asambleísta Eliseo Azuero reconoce que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establece un mecanismo que permita el procesamiento de las sanciones a parlamentarios acusados de presuntas irregularidades en sus despachos. En vacíos legales, la ley contempla, por ejemplo, que nosotros en un plazo improrrogable de 10 días debemos entregar el informe a la autoridad competente. Y es que en el plazo de 10 días, las comisiones multipartidistas que investigaron las denuncias en contra de las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo presentaron sus informes. Esteban Bernal, quien acusó a la asambleísta Sofía Espín, señala que al no encontrarse plazos para que la presidenta del Legislativo convoque al Pleno, se debe buscar otro camino. Sin embargo, yo creo que hay que apelar a la voluntad política de la presidenta y que inclusive no nos gane el ámbito judicial. Y precisamente este martes la asambleísta Yanine Cruz informó a través de su cuenta de Twitter que la legisladora Sofía Espín y Yadira Cadena serán procesadas. Adjuntó una fotografía de la función judicial en donde la Fiscalía solicita se fije hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos. El delito por el que se les acusa a Espín y Cadena es una presunta oferta de realizar tráfico de influencias. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y vamos con otros temas. El uso del cannabis con fines terapéuticos es uno de los aspectos en discusión al interior de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en el marco del tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Representantes de Ecuador Canábico sugirieron a esta mesa parlamentaria la regulación de la comercialización.
En el marco del tratamiento de las reformas del Código Orgánico Integral Penal, la Comisión de Justicia analizó la legalización del cannabis para uso medicinal. Para ello recibieron las observaciones de Gabriel Buitrón y Andrés Moreno del colectivo Ecuador Canábico, quienes manifestaron que la adicción debe considerarse como un problema de salud pública y sugirieron que el Estado desarrolle programas de información de prevención. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen habitabilidad de calle, por ejemplo, me pregunto yo? Esas personas que no tienen ni siquiera casa y que son usuarios problemáticos de sustancias. Así como también la regulación del consumo de alcohol y tabaco. El alcohol es peor que el crack y la heroína, así que también averigüemos qué estamos tomando en nuestros hogares. Se mostraron partidarios de establecer espacios públicos de consumo y pidieron a los legisladores que se modifique la tabla y que se regule la comercialización. Podrían estar en una situación vulnerable, personas, por ejemplo, que digamos que no comercializan y que no sacan al público, digamos, extracciones a base de cannabis, por ejemplo, para tratamientos medicinales, pero lo hacen para tratar a su familia. La mesa legislativa escuchó además a representantes de Protección Animal PAE, quienes se refirieron a que el maltrato animal pase a ser considerado como delito y que en la reforma penal se incorpore el abandono del animal como contravención. Los comisionados deberán analizar las propuestas de cara a la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional para tratar casos de personas desaparecidas pide extenderse 6 meses con el fin de tratar el proyecto de ley orgánica de actuación en caso de desaparecidos. Esta mesa tramitará esta iniciativa legal que fue presentada por el fiscal general encargado, Paul Pérez. Con 8 votos a favor y por unanimidad, la Comisión Ocasional de Desaparecidos aprobó una resolución para solicitar la extensión del plazo de funcionamiento de esta mesa legislativa por 6 meses más. El documento será enviado al CAL. El presidente de la comisión, Absalón Campoverde, amplió los detalles. Bueno, primero tiene que ver con la prevención, este proyecto Prevenir, que es una campaña que me parece muy verdadera en ese sentido, porque ese es el primer paso que deberíamos dar. Luego de eso, pues también aquí en este proyecto nos habla del trato justo, sin discriminación, que deben de tener los familiares. La comisión tratará el proyecto de ley de desaparecidos presentado por Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado. Así señaló el legislador Absalón Campoverde. De un registro único que se habla en este proyecto. También hablamos que se termine de una vez por todas la discriminación que mucha gente ha recibido, en este caso en su mayoría. El asambleísta Marcelo Simbaña se refirió a las estadísticas sobre personas desaparecidas en el país. Supe que hasta julio de este año las cifras estaban alrededor de los 1.500 casos de las personas que no estaban resueltas, ¿no? Pero obviamente tendríamos que ir haciendo un coteje también, una investigación sobre las personas o sobre los casos que se han resuelto. En la comisión hay criterios divididos. Algunos legisladores consideran que la comisión debe ser permanente, otros aseguran que debe continuar como ocasional. Clever Aranda, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea recibió a representantes del Comité Paralímpico Ecuatoriano, quienes expusieron sus observaciones en torno al tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Deporte. En el debate se analizó la posibilidad de clarificar las atribuciones del comité basados en lo establecido en organismos internacionales. La reestructuración del Comité Paralímpico Ecuatoriano regido por lineamientos del Comité Paralímpico Internacional fue la propuesta de este organismo deportivo en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Deporte que analiza el Grupo Parlamentario por la Masificación del Deporte de la Asamblea. Desde Ecuador Paralímpico, sus representantes dieron detalles de su funcionamiento y la importancia de hacer cambios para la conformación de federaciones. La inclusión de las federaciones ecuatorianas de deportes, en este caso la ecuatoriana de tenis de campo, hablo del deporte convencional, la ecuatoriana de tenis de mesa, la para taekwondo, canotaje y entre otras federaciones que a nivel internacional están obligadas. Bajo la prevención de que de no hacerlo en este año íbamos a ser excluidos como miembros del Comité Paralímpico Internacional, lo cual sería bastante
crítico para nuestros deportistas. Tras estas intervenciones del asambleísta Sebastián Palacios, titular del grupo parlamentario, sugirió que en el proyecto se aclare las competencias de estos organismos deportivos. Vemos que hay deportes que tienen su propia organización, su propia federación paralímpica, hay otros deportes que se adhieren a la Federación Deportiva. Un mismo criterio compartió el asambleísta Mauricio Zambrano. No podemos dejar de lado y, como bien decía Ángel, más adelante decir no se hizo nada y volver a llover sobre mojado. No, creo que tenemos la oportunidad. En cambio, para el exdeportista y actual asambleísta Carlos Vera, existen varios vacíos legales en la ley del deporte, pues incluso la ley del 2005 garantizaba más derechos que la ley vigente. Creemos personalmente, los que en algún momento fuimos directivos, que la ley del deporte quizás del 2005 era mucho mejor que la del 2010. En esta sesión también participó la ex basquetbolista ecuatoriana María Tobar, actual impulsadora de escuelas de formación integral en el deporte. Esta gloria del baloncesto dio sus aportes en relación al rol de las mujeres deportistas. Incluso ir más allá del tema que plantea, los que están planteando el momento, el tema de género. Para mí la ley no tiene género, ninguna ley puede tener género, o sea, no puede ser una ley hombre-mujer, masculino-femenino. El grupo parlamentario prevé convocar a nuevos actores a fin de plantear observaciones de cara a la elaboración del informe para primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ichashimipi Willaikunata Ashtawan Yukunchik Pishkikinkunapaj Allichishkanchik. Reacciones consulta popular. Kai Consejo de Participación Ciudadana Hatun Tandanaku Itapusha Julio César Trujillo Runa Apugimami Kai Puncha Kuna Imaka Ayukunata Taripana Kai Consulta Popular Imata Ñaupag Mankatinapak Mañay Imata Rixichishka Kan Shina Yati Kai Pika Imashina Yakashna Kai Hatun Tandanaku Kuna Imata Chinga Chinamantami Kashna Kaipi Kai Mañaita Rurashkanchi Nirkami Kaimanta Tauka Tandanakui Ayu Yaktayukuna Imaka Nishkami Kashna Kai Mañay Kuna Imaka Mana Paktana Chukan hasta Wampis Kaipika Yaktayukuna Ayukuna Imami Kimirina Kan Kashna Paikuna Pis Rima Ikunata Yuikunata Chachingapa Nishkami Fenosin Tandanakui Ta Kasta Pusha Runakuna Kaipi Kimirishka Ayukuna Ima Pisnishka Yukunchika Kashna Kai Taripa Ikuna Imata Ñaupangman Kayariku Gimakpika Kaparina Kuiman atirina kuiman yukunchika yoxishon minishpami willachishka. Caso Sofía Espín, Shinayati Kashnakay, Fiscal General Hatun Tananakuy Tapusha Gimami, Sofía Espín, Apuk Shinayati, Kay Abogada Yadira Cadena, Warmi Kuna Imata Pish Kashnakay Taripa Ikuna, Ñawinchi Kuna Imata Kayarinapa, Ñakaipi, Ñamaya Kuna Imata Rixikun. Chaimanta Kashna Atauka Apukuna Imaka Nishkami, Ñukunchi Kakaipi Kai, Comisión Multipartidista, Wangurishka Kuna Imapimi, Rixirkanchi Tariparkanchi, mi Willaykuna Imata Pishkaipi Ayichirkanchi Nishkami. Shinayati Kai Apu Espin, Shinayati Norma Vallejo, Warmi Apukuna Imata Kai Taripaikuna Imata Willachishpa, Chayachirkanchi Nishpami Rixichishka. Reformas COIP Cannabis. Shinayati Kai imashina ya que cannabis umachingachina imata charinapa rimanaku ikuna imatami kai pika kai Comisión de Justicia Mingarishka uku ima picharir kakuna. Shinayati Kai pimi kai Código Orgánico Integral Penal hatun kamachi mushu yachina pichoranata mashkakunchi nimi kai kutin ima kai Ecuador yakta ima pika y canábicos hatun tandanaku ipikimirishka runakuna ima mika ima chayamurka paikuna pishuye kunata chayachingapa kai kamachi pichorachun. Comisión Desaparecidos, Shinayati Kai, Hatun Mingarishka, Pillanka, Gapukuna Imami, Paikuna Kanishka, Ñukunchika, Sukta Killa, Imawan, Yankana, Pagmi, Mashkakunchik, Ningmi, Kai Kutin Imaka, Kashna Kai, Fiscal General Encargado Paul Pérez, Runa, Sakishka, Kilka, Imata Kai, Perrikunkapa, Kamachi, Kuna, Imata, Rurachon, Mañankapa, Shinayati Kashna Kai Pika, Ayukuna, Chingarishka, Kuna, Imata, Mashkakunchik, Rixikunchik, Nishpami, Kaipi, Waivilla, Chishka Kuna.
Grupo Parlamentario Deporte, Chinayatica y Comité Paralímpico Ecuatoriano, Kasna Kai Tandanaco y Pillanca Gapukuna Imami Kai Kutin Ima Kacha Amurka Kai Ley del Deporte, Kamachi Musuyachina Kilka Ima Piyuyaikunata Chayachina Paj. Paikuna Kaninmi, Nyukunchika Kasna Kai Kamachi Pika, Imashina Yakai Anapaikuna, Pukjaikuna, Nyupama Apana Imatami, Kai Pika Choranapak Mashkakunchik Ning Chinayati, Kasna Kai Hatun Pukjak Runakuna Imaka, Sinchiaspa, Istaliaktakuna Imapi Chayaspa, Mishanakunaman Yachayajichun, Chayachun Nishpami, Mayakunchi Nishpa Huillachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Continuamos. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de este año. Mariela Logroño estuvo en la cobertura y nos tiene los detalles. Adelante. Así es, gracias Belkis. Varias novedades fueron analizadas el día de hoy al interior de la Comisión del Régimen Económico. Ya me acompaña el titular de la Mesa Legislativa, el asambleísta Pablo Muñoz. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Se aprobó este informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del 2018. Asambleísta, ¿qué observaciones y recomendaciones ustedes realizan a este documento final? Es al primer semestre del 2018, un saludo para todos. Y la primera es que notamos, tenemos que trabajar en una mejora de la ley. Siendo prácticamente en noviembre, estamos revisando la ejecución presupuestaria de junio o a junio, entonces esto primero genera siempre incomodidad entre los asambleístas, porque lo que nosotros estamos detectando son problemas que sucedieron en junio y de alguna u otra manera tenemos un desfase en el tiempo. Primer elemento. Segundo elemento es que notamos un enfriamiento de los indicadores económicos y esto preocupa. Para que la ciudadanía tenga una idea, lo que tenemos es una disminución del IVA del comercio interno, pero tenemos un aumento del IVA de importaciones, tenemos un aumento del impuesto de consumo especiales de importaciones. Esto lo que está significando es que la economía está importando más de lo que está exportando y esto para una economía dolarizada es preocupante. Tenemos un segundo gran tema notamos la decisión que ha tomado el gobierno de en el financiamiento, ¿no es cierto?, prácticamente poner en cero el financiamiento interno, pero sí aumentar el financiamiento externo. Y finalmente dos temas que tienen que ver con forma, pero que son muy importantes. No tuvimos la presencia de todas las autoridades que invitamos. Esto es digno de ser rechazado porque la Asamblea Nacional necesita información para poder absolver sus dudas. Y la más importante de todas y más preocupante de todas es el no cumplimiento de las 12 recomendaciones que el Pleno de la Asamblea Nacional hiciera cuando aprobó el presupuesto 2018. ¿Cuántas se cumplieron, asambleísta? En realidad 1,5, con lo cual usted lo que tiene es prácticamente un incumplimiento y la 1,5 que está cumplida en realidad no es de tanto peso, pero déjeme ponerle algunos ejemplos. La Asamblea Nacional había recomendado que se den los mismos recursos que en el 2017 para atender el pago por jubilaciones. La Asamblea Nacional había recomendado que se carguen recursos para constituir el sistema de protección contra la violencia a las mujeres. La Asamblea Nacional había recomendado que se atienda adecuadamente y que se informe adecuadamente y a tiempo el plan de seguridad vial para que no tengamos tantos accidentes en vías y el gobierno no está cumpliendo estas observaciones, por lo tanto, siendo una formalidad, preocupa porque hay temas de fondo. También se habló del incremento de funcionarios públicos y también se había discutido el tema de medidas de austeridad en el gobierno. Hay dos temas que en ese sentido preocupan. El uno, el que usted señala, nos han dicho menor gasto corriente, pero hay un aumento del gasto corriente y tenemos incremento de cerca de 20,000 funcionarios en la nómina estatal. Y por el otro lado, lo que no detectamos es información para el plan de toda una vida. Si el gran empeño ha sido, digamos, las casas para las poblaciones en peores circunstancias sociales, no tenemos o no podemos dar cuenta de eso. No tenemos o no vemos que el presupuesto del MIDUBI haya sido incrementado, que el de salud haya sido incrementado, más bien presentan disminuciones. Y también usted tiene una preocupación sobre el nivel de ejecución de, sobre todo, el tramo de inversión. En este periodo, sobre todo a junio, históricamente usted tenía una ejecución que bordeaba el 45, estaba entre la banda del 43 y 47. En este momento tenemos una ejecución que está cerca del 30-33%. Finalmente, ¿cuáles son entonces ahora las recomendaciones que hace la Comisión del Régimen Económico? Me parece acertado que la Comisión haya tomado la decisión de que el informe que es enviado a la Presidenta también pueda ser presentado al Pleno, porque de ahí pueden salir otras recomendaciones digamos, de mayor peso, que es del Pleno de la Asamblea Nacional. Los 137 asambleístas
asambleístas conociendo esto, pero de momento necesitamos que se nos informe cómo va a ser afectada la economía con disminución de la inversión, necesitamos que se nos informe cómo están cumpliendo las observaciones que habíamos hecho nosotros y que de alguna u otra manera nos den previsión si cómo se está comportando la economía es sostenible o no es sostenible. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Pavel Muñoz, él es titular de la Comisión del Régimen Económico. Reiteramos, se aprobó este informe de ejecución presupuestaria correspondiente a enero a junio del 2018, es decir, el primer semestre de este año. Hay novedades, hay recomendaciones, como ustedes pudieron escuchar. También se habló acerca de la liquidez de importaciones en la que los índices estarían bajos. Es la información que se genera al momento desde la Comisión del Régimen Económico. Belkis. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Y ahora, amigos, vamos de inmediato con la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este miércoles. Agenda de actividades. A las 8 de la mañana está convocada la sesión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. En el marco del debate del borrador de informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, esta mesa recibirá en comisión general al genetista César Paz y Miño, al sacerdote Julián Cruzalta y Nidia Pesantes, representante de ONU Mujeres en Ecuador, para que expongan sus comentarios y observaciones a la propuesta de despenalización del aborto en casos de violación. Más adelante, esta mesa continuará con el debate del borrador del informe para el primer debate de este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Será en el segundo piso del Palacio Legislativo. Y así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.